Y si te dijera que detrás de la alabanza, las luces y los sermones se esconden prácticas que el cielo no solo rechaza, sino que también aborrece. Hay cosas que están ocurriendo en las iglesias hoy en día que Dios no puede tolerar. Y lo más alarmante es que muchos las consideran completamente normales. No hablamos de simples errores, hablamos de patrones peligrosos que están minando la vida espiritual de generaciones enteras sin que nadie lo note. Son hábitos repetidos, defendidos, celebrados incluso, pero invisibles para la mayoría. Esas señales que una vez las veas, ya no podrás ignorarlas. Hay un grito que no se oye, un pecado oculto tras las cortinas del altar. Por fuera, muchas iglesias lucen como faros de esperanza. Todo en orden, actividad constante, sonrisas por doquier. Pero tras ese telón hay un silencio que grita, un compromiso espiritual que comenzó de forma sutil, casi inocente. Bastó con una pequeña desviación de la verdad, defendida como estrategia, respaldada por versículos fuera de contexto. Con el tiempo, esa excepción se volvió la regla. Hoy se predica desde los púlpitos, se protege desde el liderazgo y contradice directamente lo que Dios estableció. ¿Y por qué tan pocos alzan la voz? Porque este pecado no tiene el rostro del pecado, se esconde detrás de discursos motivacionales, detrás de logotipos de iglesias modernas. El evangelio aún se menciona así, pero ha sido diluido, suavizado, adaptado para no ofender a nadie. Detrás de canciones alegres y mensajes positivos se esconde un desvío espiritual, una rebelión silenciosa, vestida con lenguaje religioso, imperceptible para muchos, pero clara para el cielo. Lo defienden personas que no siempre actúan con malicia, sino muchas veces desde la ignorancia. Han confundido emoción con presencia de Dios, inspiración con transformación. Un versículo aquí, un salmo allá, algo que suene profundo, pero ¿es sabiduría o solo ruido? El nombre de Cristo se repite, pero su cruz se deja atrás. ¿Dónde quedó el arrepentimiento? ¿Dónde está la santidad? La oración se ha convertido en una herramienta para obtener bendiciones, no en un medio de alinearse con la voluntad de Dios. Este pecado crece en el silencio, sin ser cuestionado, siempre asumido como ungido. Y si alguien se atreve a confrontarlo, se le llama problemático, divisivo, rebelde. Pero Cristo no fue crucificado por adaptarse al sistema. Él volcó las mesas. Él incomodó el confort religioso. Si hoy entrara en algunas iglesias, ¿se sentiría acogido o lloraría, como lo hizo por Jerusalén? ¿Y qué puedes hacer si percibes esto en tu congregación? Comienza con la oración, pero no una oración superficial. Hablo de una conversación sincera, profunda, con lágrimas si es necesario. Pide a Dios que abra tus ojos, que te dé sabiduría, discernimiento y valor. Sumérgete en los evangelios, estudia el corazón de Cristo. Lee libros que sacuden lo establecido, como El Camino del Calvario de Roy Hession o Avivamiento a la manera de Dios de Leonard Ravenhill. Permite que tu hambre por la verdad grite más fuerte que tu comodidad. El verdadero peligro no es la rebelión ruidosa, sino el compromiso silencioso que nadie menciona. Así es como las iglesias se desvían. Así es como los movimientos pierden el espíritu. Todo comienza cuando justificamos lo que Dios jamás aprobó. Pero, ¿qué sucede cuando la adoración se convierte en un espectáculo más que en un acto de rendición? Esa es una pregunta que merece ser planteada, especialmente cuando entramos en la siguiente capa de esta crisis oculta. Cuando el altar se convierte en un escenario. El espectáculo sobre el altar, cuando la adoración se transforma en show.
Entras al santuario, las luces perfectamente tenues, las máquinas de humo funcionando, una cuenta regresiva proyectada en pantalla. El ambiente se llena de expectativa, pero no siempre es una expectativa por la presencia de Dios. En muchos lugares, hoy en día, el altar se ha convertido en un escenario y lo que antes era sagrado ha sido transformado en un espectáculo. La alabanza suena impecable, las transiciones son pulidas y el pastor aparece como un conferencista, con palabras ensayadas y gestos milimétricamente medidos. Pero hagamos una pausa. ¿Dónde está el espíritu en todo esto? Cuando el espectáculo opaca la oración, algo está fuera de orden. Hay una gran diferencia entre hacer las cosas con excelencia y convertirlo en entretenimiento. Uno glorifica a Dios, el otro solo hace brillar al hombre. Cuando la música busca más mover las emociones que atraer la presencia de Dios, hemos cruzado una línea peligrosa. Y aquí está el problema. Parece espiritual, da la sensación de poder, pero sentir no es lo mismo que cambiar. Una lágrima derramada en medio de una canción no significa que haya arrepentimiento. La verdadera pregunta es: ¿la gente se va transformada por Cristo o simplemente encantada por lo que vivió? Esto ya lo hemos visto antes. Recuerda el becerro de oro en Éxodo 32. No fue solo idolatría, fue espectáculo. Celebraron, danzaron, adoraron algo visible y manipulable. Y cuando Moisés bajó del monte, no se unió a ellos, rompió la ilusión. Hoy, muchas iglesias, sin darse cuenta, están repitiendo ese patrón. La multitud se pone de pie, las manos se levantan, pero Cristo no está en el centro. El momento sí. Y comenzamos a tratar la inspiración como una droga, necesitando más volumen y más intensidad para sentir algo. El altar no es una plataforma para lucir personalidades. Es un lugar de rendición, de quebranto, de alineación espiritual. Pero hemos levantado una cultura donde el carisma ha desplazado al carácter y la presentación ha reemplazado a la presencia. Los líderes son entrenados para cautivar al público, no para quedarse en silencio ante Dios. Y el pueblo aplaude, grita, pero se arrepiente. La motivación por sí sola no basta. Si el evangelio no confronta, no puede transformar. ¿Y qué pasa cuando esto se vuelve lo común? Se crean consumidores, no discípulos. Personas que buscan una emoción, no una santificación. Quieren sentir, pero no quieren ser formados. Así que pregúntate, ¿qué te lleva a la iglesia? ¿Es la lista de canciones o es la presencia? ¿Es el carisma del predicador o es el espíritu? Esto no es una acusación, es una invitación a reflexionar, porque cuando la voz de Dios queda en segundo plano ante el show, hemos construido una versión falsa de su casa. Pero hay esperanza. Podemos volver. Y todo empieza en lo secreto, lejos de los focos. Regresa a la oración. Abre los salmos, no como poemas, sino como clamor. Lee el Salmo 51 y deja que te quebrante. Ayuna, pero no para ser visto, sino para ser purificado. Elige alabanzas que eleven tu espíritu, no solo tus emociones. Y si lideras, hazlo desde un corazón quebrantado, no desde un guión, porque pronto hablaremos de algo aún más sutil, un evangelio que suena bien, pero sin cruz, una teología de comodidad que promete, pero no llama al arrepentimiento. Escucharás frases como: vas a ganar, estás por entrar en tu temporada, la victoria es tuya. Suena poderoso, ¿no? Inspira, emociona. Pero hay un problema. Esas palabras suelen venir sin el peso del costo, sin arrepentimiento, sin transformación, sin cruz. Solo gloria, sin rendición, solo promesas, sin poda. Y mientras el público aplaude, el espíritu llora en silencio. No puedes construir fuerza espiritual
con azúcar emocional. Así como tu cuerpo necesita nutrientes y no solo dulces, tu alma necesita verdad y no solo euforia. Cuando el evangelio es despojado de su desafío, se vuelve un producto, algo que se vende, no algo que se vive. Y eso es lo que está ocurriendo demasiado a menudo. Muchos pastores se han convertido en promotores espirituales, ofreciendo milagros express, como si fueran ofertas por tiempo limitado. Pero dime, ¿cuándo ofreció Jesús coronas sin cruz? La verdadera transformación comienza con el quebranto. Mira a David en el Salmo 51. No pidió victoria, pidió misericordia. No declaró ascenso, imploró limpieza. Ese es el camino del que ama de verdad a Dios. Pero ¿qué escuchamos hoy? Tú eres suficiente, ya eres perfecto. No, hombre, eres amado así como eres. Sí, pero estás llamado a ser transformado en Cristo. Eso no es vergüenza, es sabiduría del cielo, es el corazón del evangelio. ¿Y qué falta en esta teología de la comodidad? El temor de Dios, la reverencia, la santidad. Esa clase de asombro que te hace caer de rodillas, no levantar las manos solo porque la música lo pide. No hay motivación que dure sin convicción profunda. No hay inspiración real sin transformación interna. Sin embargo, semana tras semana, muchos están siendo entrenados para esperar bendiciones sin obediencia. La gracia no es un pase libre para seguir igual. Es el poder de realmente llegar a ser nuevo. Si seguimos por este camino, vamos a criar una generación adicta a una fe que solo busca sentirse bien. Personas que creen que un servicio en la iglesia fue exitoso si las sensaciones fueron buenas, sin importar lo que Dios hizo realmente en sus corazones. Eso atraerá multitudes, sí, pero no formará carácter. Habrá luces, pero no vida, influencia, pero sin intimidad con el Señor. Y cuando lleguen las tormentas, y van a llegar, esas promesas no sostendrán, porque nunca estuvieron ancladas en el evangelio, sino en una teología del espectáculo disfrazada con lenguaje espiritual. Pero hay esperanza, siempre la hay. Y todo comienza con una decisión valiente: elegir la verdad en lugar de la moda, abrir tu Biblia y preguntarte no qué promesa puedes reclamar, sino qué verdad debes obedecer. Vuelve a sumergirte en los evangelios. Estudia las palabras de Cristo. Lee El precio del discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Comienza cada día no con afirmaciones vacías, sino con rendición sincera. Porque pronto vamos a mirar qué sucede cuando este consumismo espiritual va aún más lejos. Cuando la iglesia se transforma en un mercado de la fe. Cuando la iglesia actúa como un negocio. Hubo un tiempo en que entrar a la casa de Dios provocaba reverencia. Era tierra santa, un espacio sagrado con propósito eterno. Pero hoy, al entrar en algunas iglesias, ¿qué se ve? Mesas de venta, productos religiosos, asientos vape y etiquetas de precio en conferencias proféticas. Las ofrendas se convirtieron en transacciones. Los milagros se publicitan como contenido exclusivo. Y detrás de todo eso hay un giro peligroso de la adoración al comercio, de una misión centrada en Cristo a una ganancia fabricada por el hombre. Pero aquí está la verdad: Dios nunca estuvo en venta, ni tampoco su poder. No estamos hablando de honrar a Dios con excelencia, estamos hablando de explotación. Cuando se le dice a la gente que debe sembrar $1,000 para recibir sanidad o comprar aceite ungido que promete liberación, algo se ha desviado gravemente. Y lo peor es que esto se justifica con versículos bíblicos manipulados
para controlar. La historia de Jesús expulsando a los cambistas en Mateo 21, del versículo 12 al 13, no fue solo un hecho histórico, fue una declaración. Él no limpió el templo por rabia, sino para reclamar la integridad espiritual de la casa de su Padre. Pregúntate, ¿cómo llegamos hasta aquí? Fue lento, fue sutil. Comenzó con la intención de cubrir gastos ministeriales. Luego vino la marca personal, luego el estatus. Y sin darnos cuenta, la iglesia comenzó a parecerse más a una empresa emergente que a un santuario. Los pastores se volvieron celebridades. Los sermones, fragmentos de redes sociales. Y lo espiritual comenzó a parecerse demasiado a una estrategia. No hay nada malo en usar herramientas, pero cuando el dinero se convierte en el mensaje, la misión ya se ha perdido. El evangelio no es un modelo de negocios, no es una estrategia de marca, no es un embudo ni una propuesta de ventas. Es el poder de Dios para salvación, como dice Romanos 1:16. Y cuando tratamos el ministerio como una empresa y a las personas como clientes, convertimos lo sagrado en algo vacío. Esto no es solo un asunto ético, es un asunto eterno. Las almas están siendo guiadas no a Cristo, sino al consumismo en el nombre de Jesús. Y cuanto más aceptamos esto como normal, más insensibles nos volvemos a la ausencia del Espíritu. Pero hay una solución. Necesitamos volver al diseño original. ¿Recuerdas la iglesia en Hechos? Daban generosamente, partían el pan en sus casas, compartían todo lo que tenían, sin escenarios de lujo, sin campañas llamativas, solo devoción real y genuina. Empieza por revisar tu forma de dar. ¿Estás invirtiendo en impacto o en apariencia? Cuando ofrezcas tu apoyo financiero, hazlo con oración y sabiduría. Apoya ministerios que reflejen humildad, no espectáculo. Lee ¿Por qué tarda el avivamiento? De Leonard Ravenhill. Permite que confronte tu comodidad, que despierte tu discernimiento espiritual, porque cuando el templo se convierte en un centro de transacciones, la próxima víctima siempre es la verdad. ¿Y qué pasa cuando aquellos que más lucran se vuelven intocables? ¿Qué pasa cuando cualquier crítica se considera una amenaza para su plataforma? A eso nos estamos acercando. Un sistema donde el ego reemplaza a la humildad y los líderes se sientan en tronos en lugar de arrodillarse en el altar. Y si sientes en tu corazón el llamado a dar un paso más y apoyar este ministerio, considera hacerte miembro del canal. Estarás ayudando a mantener viva esta palabra y a llevarla a quienes más la necesitan. Líderes intocables. El peligro de adorar a la personalidad. Hubo un tiempo en que a los líderes se les conocía como siervos. Hoy muchos son celebrados como celebridades, no por su humildad ni por su sabiduría, sino por su carisma, su presencia en el escenario, su cantidad de seguidores en redes sociales. Si los cuestionas, te llaman desleal. Si los confrontas, te acusan de rebeldía. En algunas iglesias, la palabra del pastor pesa más que la palabra de Dios. Y poco a poco, casi sin darnos cuenta, Cristo es desplazado, no por herejía, sino por marketing. ¿Cómo llegamos a esto? La influencia embriaga, los aplausos son adictivos. Y cuando un líder empieza a alimentarse de elogios en lugar de oración, el ego toma el trono. Los títulos se vuelven escudos, las plataformas se convierten en pedestales y la rendición de cuentas se vuelve opcional. Comenzamos a escuchar frases como: no toques al ungido del Señor. Pero escúchame, ese versículo, Salmo 105:15, nunca fue escrito para proteger la corrupción. Es un recordatorio de la fidelidad de Dios, no una licencia para la tiranía espiritual. La verdadera autoridad espiritual no necesita exigir lealtad, gana confianza con su carácter. Mira a Cristo con todo el poder
y sin embargo lavó pies. Habló con verdad, pero permaneció manso. Lideró con autoridad, pero murió con humildad. Y sin embargo hoy muchos pastores esperan más honra que el Salvador del que predican. Se aíslan en camerinos, lejos del pueblo, viven en lo alto, no solo físicamente, sino espiritualmente. Cuando el liderazgo se convierte en aislamiento, la mentira no tarda en llegar. Porque cuando las personas empiezan a adorar personalidades, dejan de discernir espíritus. Reciben cada palabra como si fuera el evangelio, sin examinarla con las escrituras. Y así se esparce el error, lentamente, suavemente, envuelto en frases motivacionales. Suena como sabiduría, parece inspirador, pero carece del espíritu. Motivación sin transformación es manipulación. Sabiduría sin humildad es orgullo disfrazado. Y donde reina el orgullo, la presencia de Dios se retira. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Comienza haciendo preguntas difíciles, no para deshonrar, sino para discernir. Compara lo que escuchas el domingo con lo que está escrito en el Evangelio. ¿Estás siguiendo a un hombre o estás siguiendo a Cristo? Si estás en una posición de liderazgo, mantente firme. Rodéate de personas que te puedan decir que no. Lee En el nombre de Jesús, de Henry Nouwen, una obra maestra sobre el liderazgo espiritual a través de la entrega, no de la exhibición. Ayuna con frecuencia. Busca el anonimato tanto como la oportunidad. Permite que el Espíritu te forme en lo secreto. Porque cuando los líderes se convierten en ídolos, la corrección se vuelve imposible. Y donde no hay corrección, la destrucción es segura. La siguiente etapa del deterioro llega cuando incluso el pecado se disfraza de amor, cuando la verdad se sacrifica por la aprobación y la complacencia usa la máscara de la compasión. Y eso es precisamente lo que veremos a continuación: la peligrosa tolerancia donde al pecado se le llama amor. Aquí todos son bienvenidos, sin juicio, solo amor. Esa frase se repite desde muchos púlpitos en el mundo y a primera vista suena hermosa, cálida, acogedora. Pero bajo esa comodidad puede esconderse una concesión, porque el amor sin verdad no es amor en absoluto, es sentimentalismo disfrazado de espiritualidad. Dios es amor, sí, pero también es santo. Y cuando la iglesia deja de trazar la línea entre la luz y las tinieblas, deja de ser iglesia y se convierte en un club de buscadores de consuelo. En algún momento comenzamos a confundir compasión con conformidad. Dejamos de llamar al pecado por su nombre. En su lugar lo suavizamos. Dijimos: ese es solo tu camino. Pero escúchame bien, Cristo no murió para que permaneciéramos en nuestra ruptura. Murió para liberarnos de ella. Ese es el Evangelio. Eso es amor. Y el amor verdadero está dispuesto a incomodar si eso conduce a la libertad. No necesitas gritar para ser valiente, pero sí necesitas hablar. Mira a Jesús y la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8. No la condenó, pero tampoco justificó su pecado. Le extendió misericordia y le dijo: vete y no peques más. Ese es el equilibrio. Ese es el modelo. Pero hoy esa parte muchas veces se omite. ¿Por qué? Porque llamar a las personas a salir del pecado arriesga la asistencia, arriesga la popularidad, arriesga la ofensa. Así que, en lugar de predicar convicción, predicamos comodidad. Y la iglesia empieza a perder su filo profético. Esto no se trata de odio, se trata de sanidad. Puedes amar profundamente a las personas y aún decirles la verdad. De hecho, si no lo haces, no las estás amando de verdad. Cuando un médico evita dar un diagnóstico por temor a inquietar al paciente, el desenlace no es la paz, sino la muerte. Lo mismo sucede en el plano espiritual. La gente clama por claridad
incluso cuando parece resistirse a ella. Se están ahogando en un mar de confusión y no necesitan más aplausos. Necesitan respuestas firmes, ancladas en el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Volvamos a las Escrituras, no solo a las promesas, sino también a los mandamientos. Enseñemos todo el consejo de Dios. No dejemos de lado las partes que incomodan. Si usted es un líder, hable con compasión, sí, pero también con convicción. Y si usted es parte de la congregación, no busque iglesias que simplemente acaricien sus emociones. Busque aquellas que lo alineen con la verdad. Lea La Santidad de Dios, de R.C. Sproul. Ayune, ore y pídale al Espíritu Santo un corazón que abrace tanto el amor como la verdad. Porque cuando la verdad se sacrifica en nombre del amor, el siguiente paso no tarda en llegar. Reglas que nunca fueron de Dios comienzan a tomar lugar. Las tradiciones reemplazan las Escrituras y de repente se juzga a las personas no por el pecado, sino por quebrantar costumbres humanas. Hacia allí nos estamos dirigiendo, hacia un terreno donde lo divino es eclipsado por lo humano. Doctrinas inventadas, normas hechas por hombres que llevan un rótulo sagrado. No toda regla que existe en una iglesia proviene de la boca de Dios. Muchas surgieron como preferencias personales, costumbres culturales o estándares impulsados por el miedo, y luego fueron disfrazadas con lenguaje religioso y defendidas como doctrina. Y aquí está el peligro. Cuando la voz del hombre se eleva por encima de la Escritura, la mentira se arraiga. La gente comienza a confundir santidad con simple conformidad externa, en lugar de una transformación profunda del corazón. De repente, no se considera espiritual a alguien a menos que vista de cierta manera, hable con cierto tono o participe de ciertos programas. Pero eso no es el Evangelio, eso es control. Jesús confrontó esto directamente. Los fariseos agregaron cientos de reglas a la ley de Dios. Hicieron de la tradición una prisión tan estricta que cuando el propio Mesías estuvo frente a ellos, no supieron reconocerlo. ¿Por qué? Porque no encajaba en su esquema. Y si somos sinceros, muchas iglesias hoy están haciendo exactamente lo mismo, juzgando la espiritualidad según expectativas humanas. Pero aquí viene el llamado a despertar. Cualquier cosa que se añade al Evangelio le resta poder. Esto va más allá de los códigos de vestimenta o estilos musicales. Afecta profundamente la forma en que las personas experimentan a Cristo. Cuando alguien entra pues a una iglesia en busca de esperanza, no debería encontrarse con una lista de requisitos, sino con el rostro de Cristo. Pero en demasiados lugares, uno solo es aceptado si adopta de inmediato comportamientos que parecen espirituales, pero carecen del poder del Espíritu. Y poco a poco la iglesia deja de ser un hospital para los quebrantados y se convierte en un club de copias. Dios nunca le pidió su rendimiento, Él pidió su corazón. Nunca dijo, arregla todo antes de venir a mí. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Mateo 11:28. Pero cuando la doctrina humana sustituye la invitación divina, la gracia se vuelve condicional. Y es entonces cuando la vergüenza invade el templo. Las personas esconden sus luchas, fingen, se vuelven expertos en actuar espiritualmente. Y mientras tanto, sus corazones permanecen sin tocar. Entonces, ¿cómo rompemos este ciclo? Volviendo a la palabra. Elimine todo lo que no esté alineado con las Escrituras. Predique el Evangelio, nada más, nada menos. Cree espacios donde se valore la autenticidad más que la apariencia. Líderes, pregúntense, ¿estamos formando discípulos de Jesús o seguidores de nuestro sistema? Lea Fariseos accidentales de Larry Osborne.
Deje que sacuda sus supuestos. Permita que reavive su llamado a guiar a otros hacia la libertad, no hacia el legalismo. Porque cuando la tradición se convierte en la vara de medir, el espíritu se vuelve un extraño. Y una vez que él deja de ser el centro, ¿con qué nos quedamos? Programas, rituales, actividades, ruido. La iglesia sigue en movimiento, pero la presencia ya no guía. Y ese es exactamente el siguiente destino: un lugar donde el espíritu ha sido reemplazado y nadie se dio cuenta de que se ha ido. El espíritu se ha apartado y lo que queda es una actividad sin vida en la iglesia. El calendario está lleno: servicios, programas, retiros, campañas de voluntariado. En los papeles la iglesia parece estar viva, activa, funcional, exitosa, pero la pregunta es: ¿dónde está Cristo en todo esto? ¿Dónde está el Espíritu? No me refiero a la emoción ni a la euforia. Hablo del Espíritu. Ese poder sereno, inconfundible, que transforma corazones y rompe cadenas. Porque la actividad por sí sola no es señal de unción. Puedes dirigir una iglesia como si fuera un engranaje perfectamente aceitado y, sin embargo, no mover ni un soplo en el cielo. Eso no es progreso. Es espectáculo en piloto automático. Hay una tragedia que se desarrolla ante nuestros ojos. Congregaciones tan obsesionadas con el impulso que han dejado de notar la ausencia de la presencia de Dios. Han perfeccionado los sistemas, las estrategias y la estructura, pero han perdido lo único que da vida y propósito a todo ello. Cuando el Espíritu Santo deja de ser el guía, termina siendo un invitado. Y si no tenemos cuidado, pronto será un desconocido. Y sin embargo, todo parece estar en orden. La asistencia no baja, la imagen pública se mantiene impecable, pero los altares están secos. Esto no es algo nuevo. En Ezequiel 10, la gloria del Señor se apartó del templo, pero los sacerdotes continuaron con sus labores sin darse cuenta de que estaban operando sin Él. Mantenían los rituales, vestían las túnicas, seguían la rutina. Pero la gloria ya no estaba allí, y lo mismo sucede hoy. Hemos aprendido a hacer iglesia con tanto profesionalismo que hemos olvidado cómo buscar a Dios. Organizamos eventos, pero no hacemos espacio para la oración. Planeamos conferencias, pero no nos preparamos en consagración. El Espíritu no se mueve a nuestra orden. Él se mueve donde es bienvenido. Escúchame bien, la presencia de Dios no responde a la actuación, sino a la disposición del corazón. Puedes tener un auditorio lleno de luces, música y miles de personas, y al mismo tiempo una pequeña sala con 10 creyentes quebrantados en adoración. Y es en esa sala pequeña donde ocurre el avivamiento. ¿Por qué? Porque la motivación no significa nada sin rendición. La inspiración no vale nada si no hay entrega. La inspiración sin una invitación sincera es vacía. Dios no responde al alboroto, Él responde al hambre espiritual. Él se manifiesta donde los corazones están rendidos, no donde los calendarios están saturados. Entonces, ¿cómo volvemos a priorizar la presencia sobre los programas? Empieza por silenciar el ruido. Crea espacios para el silencio, para la oración, para el arrepentimiento. Elimina lo que es bueno para buscar lo que es de Dios. Líderes, detengan un servicio si es necesario. Cancelen la próxima campaña si no nace del lugar secreto. Lean Viento Fresco, Fuego Nuevo de Jim Cymbala. Reaviven la llama, no con ideas, sino con intimidad. Y sobre todo, pregunten con osadía: Espíritu Santo, ¿estás aquí o nos hemos movido sin ti? Porque cuando te acostumbras a funcionar sin el Espíritu, el siguiente peligro es aún más sutil: confundir emoción
con encuentro, teatro con unción, respuesta del público con verdadero avivamiento. Y justo hacia allí nos estamos dirigiendo, hacia fuegos falsos que aparentan santidad, pero arden de manera extraña. El fuego falso se da cuando todo se etiqueta como avivamiento. No todo fuego que arde es santo. Algunos son alimentados por el orgullo, otros por la emoción. En la cultura eclesiástica actual, cualquier cosa que tenga volumen, lágrimas y energía se etiqueta rápidamente como avivamiento. Pero ¿es avivamiento o solo es emoción pasajera? El verdadero avivamiento rompe cadenas, no solo el silencio. Produce arrepentimiento, no solo reacciones. Trae temor reverente al Señor, no solo emociones intensas del momento. Sin embargo, muchos confunden una sala ruidosa con una sala santa. Y aquí está lo que necesitas comprender. La presencia de Dios no se mide en decibelios, se mide en profundidad. Hemos visto altares llenos de personas llorando, pero que vuelven a casa sin cambio alguno. ¿Por qué? Porque la emoción por sí sola no equivale a un encuentro. Hay una gran diferencia entre que el espíritu se mueva y que la multitud sea conmovida. Puedes tener fuegos artificiales y nunca encender un fuego verdadero. Puedes tener lágrimas sin transformación. Mira a los profetas de Baal en 1 Reyes 18. Gritaban más fuerte, se cortaban más hondo, bailaban con más energía, pero no pasó nada. Luego Elías se acercó, un solo hombre, una sola oración, un solo altar, y el fuego de Dios descendió. Sin dramatismo, sin espectáculo, solo alineación. Eso es avivamiento. No se trata de cuánto mueves al público, sino de cuánto responde el cielo. El avivamiento no halaga la carne, confronta el alma. No solo inspira, interrumpe. Y aquí es donde el discernimiento se vuelve crucial, porque el fuego falso se siente bien, emociona, estimula, pero no santifica, entretiene, pero no edifica. Y el peligro está en esto. Cuando las personas se vuelven adictas a la emoción, dejan de buscar la verdad. Los líderes comienzan a fabricar momentos, los milagros se falsifican, las profecías se escriben de antemano, los testimonios se exageran. Y lentamente, lo que comenzó con Dios se convierte en un espectáculo para los hombres. Si han estado pensando en esto, hoy les diré algo que puede ser difícil de creer y desgarrador. Se predican mentiras desde púlpitos con sonrisas y Biblias en la mano. Son palabras dulces al oído, pero envenenan el alma. Son afirmaciones que apelan al deseo humano de comodidad, éxito y aprobación, pero están lejos de la Biblia. Y lo peor es que nadie las cuestiona. Vivimos en una época donde la verdad eterna ha sido reemplazada por declaraciones alentadoras, y la compasión se confunde con el apaciguamiento del error. Pero Dios no nos llama a respaldar lo que Él condena. Nos llama a predicar la verdad salvadora, incluso cuando sea dolorosa. Jesús advirtió en Mateo 24 que vendrían falsos maestros y engañarían a muchos. Y esa profecía no se está cumpliendo en tierras lejanas, sino aquí mismo, en nuestras propias iglesias. Hoy los invito a emprender un camino de discernimiento. Vamos a exponer 5 mentiras que se predican cada domingo y que millones de personas repiten sin detenerse a considerar si están en la palabra de Dios. Esto no es un ataque, es una advertencia, no es un juicio, es amor a la verdad, porque solo la verdad te hace libre, y toda mentira, por piadosa que parezca, te distancia de Cristo. ¿Estás listo para abrir los ojos y volver al verdadero evangelio? Una de las mentiras más aceptadas en las iglesias hoy en día y que se repite con entusiasmo desde muchos púlpitos es esta: Dios quiere que seas feliz por encima de todo. Es una afirmación que suena bien, suena amable,
paternal, incluso divinamente compasiva. Pero no proviene de la Biblia, sino de una cultura antropocéntrica. Esta afirmación ha reemplazado la santidad por el placer, la obediencia por el placer y la voluntad de Dios por los caprichos del corazón humano. Y lo más alarmante es que nadie la cuestiona, porque apela a lo que la gente quiere oír. El problema con esta mentira no es solo su origen, sino sus consecuencias. Si creo que el propósito final de Dios es mi felicidad, entonces cualquier cosa que cause dolor, incomodidad o sufrimiento se considera una injusticia de parte de Dios. Y cuando eso sucede, las personas ya no adoran a Dios por quien es, sino por lo que esperan recibir de Él. Se convierten en consumidores espirituales, no en discípulos. La cruz se convierte en piedra de tropiezo, no en bendición. Y el Evangelio se transforma en una herramienta para la realización personal, no en un llamado al arrepentimiento y a la vida eterna. Pero la Biblia nunca promete la felicidad como su meta final. Lo que esto requiere es santidad. El apóstol Pedro lo deja claro en 1 Pedro 1:16. Sed santos porque yo soy santo. Esa es la voluntad de Dios para los creyentes. Ser transformados a la imagen de Cristo, no vivir una vida sin problemas. De hecho, la santidad a menudo implica renuncia, sufrimiento, disciplina y confrontación. Es incompatible con la búsqueda obsesiva del placer y la comodidad. Consideremos ejemplos bíblicos. Se alegró Jeremías, el profeta lloroso, cuando fue despreciado por predicar la verdad. Se sintió feliz el apóstol Pablo cuando fue apedreado, encarcelado y perseguido por predicar a Cristo. Podemos decir que Job se sintió feliz al perder a sus hijos, su salud y sus riquezas. Number. Pero en todos estos casos, la voluntad de Dios obraba por algo más grande que la mera felicidad. La formación del carácter, la fe, la obediencia y la confianza eterna. Dios jamás te dejó solo. Él te apartó, te santificó. Jesús, el Hijo amado del Padre, sin pecado alguno, lleno del Espíritu Santo, no vino a buscar la felicidad terrenal. Él mismo lo dijo con claridad en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa obediencia lo llevó al Gólgota. Hoy en día, ¿qué clase de evangelio estamos proclamando que se opone al camino del Maestro? Si nuestro Señor sufrió por obedecer al Padre, ¿cómo creemos que podemos vivir como sus discípulos sin llevar nuestra propia cruz? La mentira de que Dios quiere que seas feliz ha contaminado nuestra visión del pecado. Si ponemos la felicidad por encima de todo, entonces cualquier cosa que nos haga sentir bien, aunque contradiga la palabra de Dios, pasa a ser aceptable. Así vemos hoy en día cómo se justifican adulterios, separaciones, adicciones, abusos, relaciones prohibidas o ambiciones egoístas, con frases como: Dios conoce mi corazón y quiere que yo esté bien. Pero esa expresión, aunque suene piadosa, es profundamente contraria al Espíritu de Cristo. No, Dios no aprueba el pecado porque estés atravesando un sufrimiento. Él es justo, Él es santo, Él no puede contradecir su propia esencia. Cuando pensamos así, convertimos a Dios en un sirviente de nuestras emociones. Dejamos de buscar su gloria y empezamos a buscar únicamente nuestro bienestar. Ya no decimos: hágase tu voluntad, sino dame lo que yo quiero. Y así, inevitablemente, caemos en la frustración. Porque cuando la vida no sale como esperábamos, culpamos a Dios por no cumplir nuestras expectativas, olvidando que Él jamás prometió satisfacer nuestros caprichos, sino formarnos conforme a la imagen de Cristo. El apóstol Pablo
nos revela algo profundamente distinto en Filipenses 4:11-13. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no estaba hablando de alcanzar metas terrenales o sueños materiales. Hablaba de saber vivir con necesidad, con sufrimiento, con rechazo, y aún así hallar gozo en el Señor. No el gozo fugaz del mundo, sino el gozo firme que nace al saber que uno camina en el centro de la voluntad de Dios. El Evangelio no es una promesa de comodidad, es una promesa de redención. Cristo no murió para darte una vida sin problemas, sino para rescatarte del pecado y conducirte a la vida eterna. Y sí, en ese camino muchas veces atravesarás valles oscuros, no para tu destrucción, sino para que experimentes que su gracia es suficiente, que su poder se perfecciona en tu debilidad. No necesitas una vida sin dificultades, necesitas una vida en Cristo. Hoy quiero hablarte con el amor de un pastor y la firmeza de la palabra. No pongas tu fe en emociones que cambian como las estaciones. Aférrate a la verdad eterna de Dios. No vivas persiguiendo una felicidad superficial. Vive para la gloria del que te llamó a ser santo, a tomar tu cruz, a negarte a ti mismo y seguirlo. Porque en ese camino de obediencia, aunque esté lleno de lágrimas, hallarás el gozo firme e inconmovible de conocer a Dios, de ser aprobado por Él y de saber que tu vida no se sostiene en lo que ves, sino en promesas que no cambian. La verdadera bendición no está en alcanzar una felicidad temporal, sino en buscar al Dios que te sostiene cuando todo lo demás se cae a pedazos. Esa es la buena noticia que rara vez se predica, pero es la única que tiene poder para salvar. Una de las tragedias más grandes de la iglesia en nuestros días es aceptar sin resistencia la idea de que todas las creencias sinceras llevan a Dios. No importa en qué creas, dicen muchos, lo importante es que lo hagas con el corazón. Esta es la segunda gran mentira que se repite domingo tras domingo en muchos púlpitos, sin que casi nadie se atreva a levantar la voz. Parece una afirmación amable, llena de respeto humano, pero espiritualmente es mortal. Porque al decir que toda creencia sincera es válida, se niega el núcleo del Evangelio, la exclusividad de Cristo como el único camino al Padre. En esta cultura moderna, donde la verdad ha sido reemplazada por opiniones y las certezas por sensaciones, decir que no importa en qué creas es socialmente aceptable. A nadie le molesta si tú crees algo, siempre que no digas que esa es la única verdad. Pero el Evangelio no deja lugar para esa clase de relativismo. Jesús fue claro, fue firme, fue absoluto. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Esa afirmación no admite otras interpretaciones. No hay neutralidad. No es una opinión entre muchas. Es una verdad absoluta. Aceptar esta mentira del pluralismo espiritual es dar la espalda a la cruz. Porque si toda religión, toda creencia o toda convicción fuera suficiente para llevarnos al cielo, entonces, ¿por qué razón descendió Cristo del cielo? Porque el Hijo de Dios dejó su trono, tomó forma humana, fue despreciado, escupido, clavado en una cruz y sepultado. Si había otros caminos, ¿por qué soportó tal agonía? ¿No habría sido suficiente que cada uno siguiera sinceramente lo que cree? Pero el Evangelio no admite términos medios ni relativismos. O Cristo es el único camino hacia Dios, o simplemente es otro nombre en una larga lista. Y si fuera solo uno más, su muerte no tendría sentido. Sin embargo, muchos púlpitos hoy han optado por no enfrentar esta distorsión, temiendo causar molestias.
Se predican palabras suaves que promueven tu verdad, la paz interior, la aceptación universal de cualquier fe. Lo hacen en nombre del amor, pero ese no es el amor que transforma, porque el verdadero amor no celebra el error, lo enfrenta con ternura. Si veo a alguien caminando hacia el abismo, no lo rodeo con los brazos diciéndole: lo importante es que estés convencido. No, lo detengo con firmeza y le advierto del peligro. Eso, querido amigo, eso sí es amar. Esta distorsión también ha penetrado en la evangelización. Se ha reducido a una invitación sentimental, sin fundamento, sin llamado al arrepentimiento, sin hablar del pecado. Se presenta a Jesús como una mejora para la vida, sin explicar la necesidad profunda que tenemos de Él. Se ofrece a un Salvador sin hablar del juicio venidero, sin mencionar el infierno ni la urgente necesidad de redención. Y así, multitudes adoptan una fe basada en emociones pasajeras, no en la verdad eterna. Y esa verdad no es una teoría, no es una filosofía, no es una idea, es una persona. Es Cristo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, proclamó con poder en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún otro nombre, ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna, ni el pensamiento positivo, ni el yo interior, ni las energías del universo. Solo Jesucristo. Esta afirmación hoy en día sería tildada de intolerante en muchas congregaciones modernas, pero fue la base de la predicación apostólica. Y fue por proclamar esa verdad que muchos fueron encarcelados, azotados e incluso martirizados. Ellos no dieron sus vidas por ofrecer una opción más. Murieron porque anunciaron la única verdad que salva. Cristo es el único Salvador. El mayor peligro de aceptar esta mentira moderna es que socava la autoridad misma de la palabra de Dios. Si todo da lo mismo, si toda creencia es válida, entonces la Biblia se vuelve innecesaria. Se transforma en un libro más, una voz entre tantas. Pero no es así como ella misma se presenta. Es la palabra viva de Dios, inspirada, inerrante, suficiente, infalible. Es la autoridad suprema, no una alternativa entre otras. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y lo que declara lo hace con autoridad eterna. Aceptar que todas las creencias son válidas también destruye el mandato de hacer discípulos. Si todos los caminos llevan a Dios, ¿para qué predicar? ¿Para qué enviar misioneros? ¿Para qué orar por los que no conocen a Cristo? ¿Para qué arriesgar la vida en tierras lejanas por causa del Evangelio? Pero el Señor no nos mandó a aceptar todas las creencias. Nos dijo claramente: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19, 20. Es un mandato claro, no es opcional. Y solo tiene sentido si el mensaje es exclusivo, si es verdad. Amado oyente, si tú crees que basta con ser sincero para que cualquier fe te salve, estás en un error que puede costarte la eternidad. No se trata de cuánto creas, sino en quién has depositado tu fe. Puedes confiar con todo tu corazón en un avión que se estrella y caerás con él. Puedes entregarte por completo a una mentira y te destruirá. No te salva tu sinceridad, ni tu fervor, ni tu entrega a una idea equivocada. Solo te salva la obra completa de Cristo, su muerte, su resurrección y tu fe puesta en Él, acompañada de un arrepentimiento verdadero y una entrega total a su señorío. Hoy es día de examinar tu fe, no
con base en tus emociones, sino a la luz de lo que declara la Escritura. ¿Estás siguiendo al Cristo verdadero o a una versión edulcorada que no confronta? ¿Estás abrazando el evangelio puro o una mezcla superficial de espiritualidad moderna? ¿Estás dispuesto a proclamar que Jesús es el único camino, aun si eso te cuesta la aprobación del mundo? Recuerda, no hemos sido llamados a agradar a los hombres, sino a honrar a Dios. Y el Dios verdadero, aquel que reina desde la eternidad, no comparte su gloria con nadie. Él no toma atajos, no aprueba senderos engañosos, ni respalda mentiras por muy sinceras que parezcan. La verdad de Dios no necesita ser defendida como si fuera débil. Lo que necesita es ser anunciada con valentía. Y tú, querido hermano, has sido escogido para proclamar esa verdad sin titubeos. No te avergüences del evangelio, porque en él se manifiesta el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Ese poder no reside en rituales humanos, ni en filosofías modernas, ni en sentimientos pasajeros. Está en la cruz de Cristo, en su sangre redentora, en su nombre glorioso y en su victoria eterna. Son muchas las palabras del Señor que han sido repetidas con ligereza y entendidas con superficialidad, pero pocas tan malinterpretadas como esta. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Esta afirmación de nuestro Salvador, despojada de su contexto, se ha convertido en refugio de aquellos que rechazan ser corregidos, que no quieren rendir cuentas ni enfrentarse a la luz de la verdad. Es la tercera gran mentira que se predica domingo tras domingo: que juzgar es pecado, que corregir es arrogancia y que discernir es falta de amor. Esta falsedad ha debilitado a muchas congregaciones, ha hecho callar a pastores que eran fieles a la palabra y ha transformado templos en espacios donde la santidad ha sido sustituida por una tolerancia sin límites. Pero Cristo nunca nos prohibió juzgar en todos los casos. Lo que Él condenó fue el juicio hipócrita, superficial, sin introspección. No estaba diciendo que jamás debamos emitir juicio alguno, sino que no debemos juzgar con una medida que no estaríamos dispuestos a aplicar sobre nosotros mismos. Y lo deja claro de inmediato cuando pregunta: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no notas la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. El Señor no critica el juicio en sí, sino el juicio sin honestidad personal, sin examen propio. La misma Escritura que nos dice no juzguéis, también nos enseña que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 15. Y Pablo exhorta a la iglesia en Corinto con estas palabras: ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Primera carta a los Corintios 5:12. El mensaje es claro: dentro del cuerpo de Cristo somos llamados a ejercer un juicio santo, a corregir el pecado, a cuidar la doctrina y a velar por la pureza de la iglesia. No como si fuéramos jueces soberbios, sino como siervos atentos, llenos del temor del Señor. No con altivez, sino con reverencia, pero sí con discernimiento. Porque el verdadero amor no es ciego ante el pecado. Lo enfrenta con misericordia y con verdad. Nuestra cultura ha distorsionado el amor, lo ha reducido a una aceptación sin condiciones. Pero el amor conforme a la palabra no puede coexistir con la indiferencia moral. Un padre que ama no deja a su hijo jugar junto al fuego solo para evitarle lágrimas. Un médico que ama no oculta una enfermedad grave, aunque el diagnóstico cause angustia. De la misma manera, un cristiano que ama a su hermano no puede guardar silencio frente al pecado que lo destruye. Proverbios 27, 5-6 declara:
Mejor es la reprensión abierta que el amor encubierto. Fieles son las heridas del que ama, pero engañosos los besos del que aborrece. El amor verdadero, cuando hiere, lo hace para sanar, no para destruir. Pero esa distorsión del no juzguéis ha producido iglesias frágiles, donde el pecado prospera sin oposición, donde la disciplina ha sido dejada de lado y donde la santidad ya no se nombra ni se busca. Se toleran adulterios públicos, doctrinas erróneas, escándalos que no van acompañados de arrepentimiento, todo bajo la excusa de no juzgar. Pero la iglesia no es un salón de convivencia, es un cuerpo apartado, redimido por la sangre del Cordero. Y esa redención demanda que se juzgue con justicia lo que sucede en medio del rebaño. El mismo Jesús dio instrucciones en Mateo 18, 15 a 17 sobre cómo actuar ante un hermano que peca. Presentó un camino claro de corrección fraterna que, en caso de no haber arrepentimiento, culmina en la separación de la comunidad. ¿Cómo podríamos aplicar este mandato si no se ejerce juicio? ¿Cómo identificaríamos el pecado si no observamos con discernimiento? ¿Y cómo podríamos restaurar al que ha caído si ni siquiera reconocemos su caída? Juzgar con piedad no es condenar, es amar activamente, con el deseo profundo de restaurar al hermano. El mismo Cristo que dijo no juzguéis, llamó a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, serpientes. ¿Era contradictorio? No, era santo y su juicio era justo, porque él conocía los corazones y hablaba con autoridad. El problema es que en nuestro afán de parecer más compasivos que Cristo, hemos acabado excluyendo la verdad en nombre de una gracia mal entendida. Hemos negado la necesidad del arrepentimiento. En nombre del amor, hemos llegado a justificar lo que Dios rechaza con firmeza. Hoy en día, hay quienes predican que no debemos emitir juicios para no ahuyentar a los que se acercan a la iglesia. Pero escúchame bien, querido amigo. Lo que aleja a las almas del Señor no es que se les confronte con la verdad, sino que se les oculte con mentiras. No es la corrección la que condena, sino el silencio cómplice frente al pecado. No se trata de buscar faltas por gusto, ni de adoptar un espíritu criticón, sino de vivir con un discernimiento espiritual que protege, instruye y fortalece al cuerpo de Cristo. ¿Qué nos dice Hebreos 5:14? Que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, aquellos que por la práctica han afinado sus sentidos para distinguir entre el bien y el mal. La madurez espiritual es saber juzgar conforme a la palabra. Y ese juicio, querido oyente, comienza por uno mismo. Antes de señalar al prójimo, hay que mirarse con honestidad. Antes de corregir, debemos doblegar nuestro corazón en arrepentimiento. Pero cuando el alma ha sido limpiada por el Señor, no puede permanecer callada. Tiene el deber de hablar, de advertir, de guiar y de enseñar con amor. Así lo entendía la iglesia en sus primeros días. Lo decía Pablo en su carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Reprende, exhorta, enseña. Ese es el llamado pastoral. Guardar silencio frente al error no es humildad, es cobardía. Amado oyente, si alguna vez alguien te ha dicho que no puedes juzgar, pregúntate, ¿lo dijo para invitarte a la humildad o para encubrir el pecado? Si fue lo primero, acéptalo con gracia. Si fue lo segundo, recházalo con firmeza, porque tú fuiste llamado a la verdad, no a la tibieza. Fuiste llamado a amar, y el amor bíblico no ignora el pecado, lo enfrenta con justicia. No para destruir, sino para salvar. Hoy más que nunca, el mundo necesita una iglesia que se mantenga en pie con discernimiento,
que hable cuando otros callan, que corrija cuando el aplauso es general, que ame lo suficiente como para usar, si es necesario, la espada del Espíritu. Una iglesia que no se rinda ante el sentimentalismo que ha contaminado los púlpitos. Jesús no vino a traernos un evangelio de neutralidad. Él vino con una verdad que separa luz o tinieblas, vida o muerte, verdad o engaño. No temas si te llaman legalista, intolerante o extremista. Teme más bien presentarte delante del trono habiendo sido infiel al llamado que Dios puso en tus manos, porque vendrá el día del juicio, y en ese día no bastará con haber sido amable o popular. La pregunta será: ¿fuiste fiel a mi palabra? ¿Guardaste la verdad? ¿Advertiste al pecador? ¿Confrontaste el error? Que el Señor nos conceda corazones humildes que juzguen con justicia, voces claras que proclamen la verdad con amor, y una fe valiente que no se rinda ante las falsas enseñanzas de cada domingo. Porque una de las mentiras más repetidas, proclamadas en templos llenos, transmitidas por televisión y difundidas por redes a millones de oyentes, es la seductora y peligrosa doctrina del evangelio de la prosperidad. Se dice que si tienes fe, Dios multiplicará tu dinero. Pero escúchame bien, eso no es simplemente un error. Es una herejía moderna que ha infectado el alma de la iglesia. Esta distorsión pinta a Dios como un banquero celestial, a la fe como una moneda de cambio y al cristiano como un inversionista que siembra para cosechar riquezas. Esta enseñanza no solo desvirtúa el propósito de la fe, sino que sustituye la cruz por el altar de la codicia. Los predicadores de la prosperidad sacan versículos de contexto, comparten testimonios de enriquecimiento y apelan al deseo humano de seguridad financiera y abundancia material. Prometen que si tú das a Dios, Él está obligado a devolverte multiplicado. Pero esto no viene del evangelio, sino de una mentalidad mundana, donde el dinero se presenta como prueba de bendición y la pobreza como falta de fe. Nada más alejado de la palabra de Dios. La Biblia jamás enseña que la fe tiene como fin hacerte rico. Al contrario, el Nuevo Testamento está lleno de advertencias sobre el peligro de las riquezas. Pablo lo escribió claramente en 1 Timoteo 6, 9 a 10. Quienes quieren enriquecerse caen en tentación, y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si es así, ¿cómo puede ser el centro de tantos mensajes? ¿Cómo podemos justificar sermones que exaltan la avaricia y la ambición como si fueran frutos del Espíritu? Nuestro Señor Jesús enseñó lo opuesto. No os hagáis tesoros en la tierra, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 19, 21. Y fue categórico: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24. El evangelio de la prosperidad no solo permite servir a ambos, sino que enseña que Dios es el medio para obtener riquezas. Es una blasfemia silenciosa pero destructiva, porque convierte a Dios en siervo de nuestros deseos y no en el Señor que transforma corazones. Muchos dirán: pero la Biblia habla de bendiciones económicas. Abraham fue rico, Job fue restaurado, Salomón sin duda tuvo riquezas, oro, abundancia, poder. Y sí, todo ello le vino por la mano de Dios. El Señor puede bendecir materialmente a quien Él quiera, pero no debemos cometer el error de pensar que esta es la norma para todo aquel que cree. No es así. El corazón del evangelio no está en la riqueza terrenal, sino en la obediencia fiel, en la santidad y en la comunión eterna con nuestro Creador. Abraham fue declarado justo
por su fe, no por la cantidad de bienes que poseía. Job, después de pasar por la aflicción, fue restaurado, no porque reclamara bendiciones, sino porque permaneció fiel en medio del dolor. Y el mismo Salomón, con toda su opulencia, terminó apartado de Dios por causa de su idolatría. La palabra jamás nos presenta la prosperidad como la meta del creyente. Mire usted la vida del apóstol Pablo, uno de los siervos más consagrados de Cristo. No vivió en palacios, ni fue rodeado de lujos. Fue golpeado, encerrado en prisiones, perseguido, conoció el hambre, la desnudez, y escribió cartas inspiradas desde una celda oscura. Y aún así dijo: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 11, 13. ¿Se da cuenta? Ese versículo, tan manipulado hoy por quienes predican un evangelio de riquezas, no tiene nada que ver con alcanzar metas financieras. Habla de resistencia, de fuerza en medio de la necesidad, de la capacidad que da Cristo para atravesar cualquier valle, no de obtener todo lo que se desea. El evangelio genuino no promete cuentas bancarias repletas, promete redención. Jesús no murió para darte una casa más grande, ni para que conduzcas un auto lujoso. Fue a la cruz para salvarte del pecado, para reconciliarte con el Padre. Cambiar ese mensaje por promesas terrenales no solo es un error, es una afrenta al sacrificio sagrado del Hijo de Dios. Y lo más triste es que este falso evangelio ha generado una cultura de engaño espiritual. Se manipula a la gente con la idea de que si dan dinero recibirán milagros. Se les dice que sus deudas desaparecerán si siembran lo suficiente, que sus enfermedades se curarán si compran productos ungidos, que sus familias se restaurarán si ofrendan generosamente. Pero eso no es fe, es superstición disfrazada de espiritualidad. Es una forma moderna de abuso. Multitudes han vaciado sus bolsillos esperando una cosecha que nunca llega, y cuando no ven resultados se les culpa por falta de fe. ¡Qué carga tan injusta! Los siervos verdaderos de Dios no hacen comercio con las promesas divinas, no condicionan los milagros al dinero. Pablo trabajó con sus manos. Jesús no tenía siquiera un lugar para recostar su cabeza. Los profetas fueron rechazados, no celebrados por su riqueza. ¿Cómo es posible que hoy tantos ministros vivan rodeados de lujos mientras sus fieles apenas tienen para sobrevivir? ¿Dónde está el testimonio de humildad, de integridad, de entrega desinteresada? El evangelio no necesita adornos materiales. Su belleza está en la cruz, en la gracia que no merecíamos, en la transformación del alma. El que ha sido redimido sabe que su valor no está en lo que posee, sino en lo que ha entregado por amor. No necesita promesas de prosperidad para mantenerse firme. Aunque no tenga nada en esta tierra, sabe que lo tiene todo en Cristo. Su herencia no se mide en billetes, sino en eternidad. Su tesoro no se guarda en bancos, sino en los cielos. Amado hermano, si alguna vez te enseñaron que la medida de tu fe es el tamaño de tu cuenta bancaria, aléjate de esa enseñanza. Abre la Biblia, mira a Cristo, contempla a la iglesia perseguida, a los mártires que derramaron su sangre, mira al Salvador colgado en una cruz y pregúntate con honestidad: ¿estoy siguiendo al verdadero Cristo de las Escrituras o a una imagen fabricada para justificar mis deseos? La verdadera fe no depende de recibir respuestas inmediatas. Se mantiene firme aunque el alma esté en silencio y el bolsillo vacío. Da con generosidad, no por esperar un retorno, sino porque ama. Y sabe con absoluta certeza que su tesoro está donde ni el tiempo ni los ladrones pueden tocarlo. De todas las mentiras que se propagan hoy con apariencia de verdad,
Quizás la más peligrosa sea esta: una vez salvo, siempre salvo, sin importar cómo vivas. Esta enseñanza ha causado una de las tragedias espirituales más grandes de nuestros tiempos. Ha dado por salvas a personas que jamás han nacido de nuevo. No se trata de negar la perseverancia de los santos, una doctrina firme y bíblica, sino de denunciar una distorsión que ha hecho creer a muchos que con solo repetir una oración o asistir a una iglesia ya tienen garantizada la vida eterna. Amigo, la Escritura es clara: la gracia de Dios no nos da permiso para vivir en pecado. Nos libera del poder del pecado. No hay salvación sin transformación. No hay fe verdadera sin fruto. No se trata de cumplir un rito, sino de nacer de nuevo. Sin ese nuevo nacimiento, toda profesión de fe es vacía. Cristo no vino a ser una excusa para nuestros deseos, vino a ser Señor de nuestras vidas. Romanos 6, 1-2 nos confronta con una pregunta profunda: ¿seguiremos pecando para que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo podríamos seguir viviendo en él? Amigo mío, la salvación no es un permiso para pecar, sino una transformación del alma, una nueva vida que produce frutos visibles del arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo fue claro en Mateo 7, 21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos clamarán en aquel día, Señor, Señor, y Él les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué palabras tan serias, tan estremecedoras. Gente religiosa que oraba, que incluso obraba milagros, pero jamás fueron verdaderamente salvas. Su estilo de vida contradecía sus palabras. Su comportamiento desmentía su fe declarada. La conversión verdadera no es una emoción pasajera, ni una fórmula fácil. Es la obra poderosa del Espíritu Santo, quien toma un corazón endurecido y lo transforma en uno sensible a la voluntad de Dios. Da una mente renovada, deseos distintos, un nuevo rumbo. Y aunque esa transformación no es perfecta de inmediato, sí es evidente, innegablemente real. El nacido de nuevo no puede vivir en pecado sin ser quebrantado. No puede pecar sin convicción. No puede rebelarse sin enfrentar la corrección divina. Hoy en día, muchos viven una falsa seguridad. No leen la Biblia, no oran, no buscan la comunión y la santidad, no tienen temor de Dios, pero se consideran salvos porque alguna vez hicieron una oración o pasaron por las aguas del bautismo. Esta ilusión de salvación sin fruto es peligrosa. Entorpece la conciencia, apaga el clamor del espíritu y encierra el corazón en una religión vacía. La fe verdadera produce obediencia, no como una condición para salvarse, sino como evidencia de haber sido salvado. Santiago 2,17 dice que la fe sin obras está muerta. No habla de obras que justifican, sino de obras que testifican una fe viva. El cristiano no es salvo por obras, pero no puede vivir sin ellas. El mismo Cristo que salva, también santifica. El mismo Espíritu que convence, también transforma. El mismo Padre que adopta, también disciplina. Y Hebreos 12:14 nos recuerda algo que muchos han olvidado: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No dice que algunos lo verán sin santidad. No dice que basta con profesar fe. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Dónde ha quedado esta verdad en los púlpitos modernos? ¿Dónde está el llamado a la obediencia? ¿Dónde se anima al creyente a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a seguir a Cristo? Pablo no asumía la salvación de nadie. En 2 Corintios 13:5 exhorta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
probaos a vosotros mismos. ¿Por qué hacerlo si la salvación fuera segura sin importar cómo vivimos? Porque la prueba de una fe verdadera no es una emoción pasada, sino una vida transformada hoy. La justificación es instantánea, pero la santificación dura toda la vida. Y el que ha sido justificado será santificado. Esa es la enseñanza fiel de la palabra. Recordemos lo que el Señor dijo a las 7 iglesias en Apocalipsis. Conozco tus obras. No dijo conozco tu oración, ni conozco tu declaración de fe. Dijo, conozco tus obras, porque las obras no salvan, pero revelan el corazón. No son la raíz, pero sí el fruto. Y también dijo Jesús en Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Podemos seguir ignorando esto? Esta falsa enseñanza ha silenciado el llamado al arrepentimiento. Si uno ya es salvo para siempre, ¿por qué cambiar? ¿Para qué obedecer la palabra? ¿Por qué luchar contra el pecado? ¿Por qué combatir la buena batalla? Pero la Escritura describe la vida cristiana como una carrera, una batalla, un combate diario contra la carne. Y el que no lucha, el que no corre, el que no persevera, aún no ha conocido verdaderamente a Cristo. Querido hermano, si alguna vez creíste que podías vivir en desobediencia y aún así estar seguro de tu salvación, te ruego, arrepiéntete hoy. No te aferres a una experiencia del pasado. No descanses en una seguridad falsa. Clama al Señor con un corazón sincero, pidiéndole que te renueve desde lo más profundo. Mira bien tu vida. Examina con seriedad. ¿Hay fruto verdadero? ¿Hay una transformación real? ¿Arde en ti un deseo creciente por conocer a Dios? ¿Hay victoria sobre el pecado o solo palabras vacías? El evangelio genuino no es un discurso bonito ni una emoción pasajera. Es el poder mismo de Dios para salvar al hombre y para santificarlo. Y aunque la salvación es eterna, no es algo ligero ni trivial. Costó la sangre preciosa del Hijo de Dios. Aquel que ha sido redimido por ese sacrificio no puede vivir más para sí mismo. Vive para Cristo, quien murió y resucitó por él. Vive cada día crucificando su carne, alejándose del mundo. Vive esperando con gozo la gloria venidera. Vive deseando intensamente el día en que verá cara a cara a su Salvador. No caigas en la mentira moderna que dice que uno puede ser salvo y seguir igual. No repitas el trágico error de quienes creen que la gracia abre la puerta al desenfreno. No prestes oído a aquellos que suavizan la verdad para no incomodar, que adormecen conciencias con palabras suaves. Cree más bien en el evangelio puro, el que llama a una vida santa. Camina con perseverancia en la fe. Ama la palabra de Dios. Obedece a Cristo sin reservas, porque solo los que permanecen en Él darán fruto verdadero, y solo aquellos que dan fruto serán conocidos como suyos. Pido al Señor que hoy te conceda la gracia de mirarte con ojos honestos, que te dé humildad para reconocer tus caídas y arrepentirte, y fuerza para andar en santidad todos los días de tu existencia. No lo hagas para ganar su amor, ese ya lo has recibido por pura gracia, sino como respuesta agradecida. No lo hagas para merecer el cielo, porque eso es imposible, sino porque tu corazón lo anhela más que todo lo que este mundo pueda ofrecer. Que vivas cada día con temor reverente, con amor verdadero, con una esperanza viva y firme. Que cuando llegue el día glorioso de su venida, no escuches las palabras terribles, nunca te conocí, sino las dulces palabras que todo corazón redimido anhela. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor abra tus ojos para discernir la verdad en medio del ruido y la confusión. Que despierte en ti una fe viva, obediente y rendida,
a su palabra santa, que te libre de toda mentira disfrazada de verdad y te dé fortaleza para caminar con humildad, en santidad y con temor reverente en su presencia. Que su Santo Espíritu te convenza donde haya error, te consuele donde haya quebranto y te impulse día tras día a vivir no para este mundo pasajero, sino para su gloria eterna. Que el Dios de toda gracia te afirme, te perfeccione y te guarde irreprensible hasta el glorioso día de Jesucristo. Y cuando el mundo celebre la mentira, que tú permanezcas firme en la verdad que salva. Amén.